Buenos días a todos. A continuación, mi equipo y yo les presentaremos el tema La evolución histórica del constitucionalismo mexicano. Yo soy Kimberly Maldonado Torres y les voy a hablar sobre la organización política de la colonia. A lo largo de toda la historia colonial, el rey de España fue la autoridad suprema en la época de la conquista de México. El monarca en quien recayó la responsabilidad efectiva del gobierno fue el emperador Carlos I de España y V de Alemania. Su política fue fundamentalmente absolutista, es decir, concentrado en la corona del poder absoluto, de manera que la voluntad real no tenía límites legales y constituía la ley suprema. El Real y Supremo Consejo de Indias fue la autoridad subordinada de más alta categoría creada por el rey para gobernar las colonias en América. Con un grupo de ministros nombrados por él, las funciones del Consejo de Indias abarcaron toda clase de asuntos, incluso los relativos al aspecto administrativo y financiero de la Iglesia en las colonias. La Audiencia de México, durante la conquista y su consolidación, fue Hernán Cortés quien gobernó la Nueva España. Sin embargo, muy pronto el rey lo privó de su autoridad al establecer un órgano gubernamental superior que se llamó Audiencia de México. Este órgano, como el Consejo de Indias, estaba integrado por varios magistrados llamados oidores, fungiendo uno de ellos como presidente de la audiencia. Mi nombre es Karen Acosta Plaza y yo les voy a presentar el tema de la Guerra de Independencia y su ideología política y el primer Congreso Constituyente. La Guerra de Independencia y su ideología política. La idea de independencia era la de una autonomía administrativa. Buscaban que los dividendos del comercio y la administración de la Nueva España circularan entre los criollos y que la riqueza financiera no fuera entregada a la metrópoli. Las principales ideologías que surgieron en México después de la independencia, el liberalismo y el conservadurismo, fueron las dos ideologías políticas predominantes en México durante el siglo XIX. El primer Congreso Constituyente. El 6 de noviembre de 1813, el Congreso firmó el Acta de Independencia en la que se proclamó que la América septentrional ha recobrado el ejercicio de su soberanía, usurpando el primer Congreso Constituyente de México, el Congreso de Chilpancingo y Constitución de Apaxingán, 1813 y 1814, la cual describe cómo se realizó el primer Congreso Mexicano de 1813, donde José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación, presentó el documento Sentimientos de la Nación. Mi nombre es Giovanni Garduño Coronel y les voy a exponer el tema La Primera República Federal y el Constitucionalismo Centralista. La República fue proclamada el 1 de noviembre de 1823 por el Congreso Constituyente. Meses después de la disolución del Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, la República fue establecida formalmente el 4 de octubre de 1824 con la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. El 15 de diciembre de 1835 se promulgaron las bases constitucionales que establecerían un régimen centralista que regiría por 11 años. Se introdujo la figura del cuarto poder, el supremo poder conservador, para mantener el equilibrio entre los poderes. Bases constitucionales expedidas por el Congreso Constituyente. Mi nombre es Ángeles Belén Susano Carrillo y yo voy a hablar sobre el despojo de Texas y la restauración del federalismo en 1846. Para marzo de 1836, Texas declaró su independencia de México. En 1846, 10 años después de su independencia de México, Texas fue anexada a los Estados Unidos bajo la aprobación del presidente James Polk. De esta manera se estableció una nueva frontera entre México y Estados Unidos. Vamos a hacer una recapitulación de las causas que llevaron a la separación e independencia de Texas. 1. La creciente población de los colonos estadounidenses. 2. Lejanía con el gobierno de la capital. 3. Dificultad para mantener y hacer cumplir las leyes mexicanas. 4. Cambio de México a una república centralista. 5. Captura del presidente Antonio López de Santa Anna en San Jacinto. La Segunda República Federal de México es el nombre con el que se le conoce al segundo intento federalista en la historia de México, oficialmente llamada Estados Unidos Mexicanos. La República Federal fue restaurada el 22 de agosto de 1846, cuando el presidente interno José Mariano Salas expidió el decreto que restauraba la Constitución de 1824. Mi nombre es Alex Fernando Rodríguez Mondragón y les voy a presentar el tema La Revolución de Ayutla y el Congreso Constituyente de 1956 a 1957.
La Revolución de Ayutla. La Revolución de Ayutla fue un movimiento insurgente originado en el estado de Guerrero en el año de 1854. La razón del levantamiento de los surianos fue la inconformidad con la dictadura de Antonio López Santana, que aprovechando la abolición de la Constitución Federal de 1824, gobernaba dictatorialmente con el título de Su Alteza Serenísima. Revolución comprende tanto el conflicto armado propiamente dicho con las presidencias de Juan N. Álvarez e Ignacio Comonfort. Bajo la presidencia de este último fue promulgada la Constitución de 1857. El periodo concluye con la renuncia de Comonfort a la presidencia y el inicio de la Guerra de Reforma. Las inconformidades en contra de Santana crecen por la venta de la mesilla y los liberales, encabezados por Juan Álvarez, Tomás Moreno y Florencio Villarreal, dieron a conocer el Plan de Ayutla. En él se desconocía a Santana como presidente, se exigía que se revisaran las acciones de este, que se eligiera un presidente provisional y se creara el Congreso Constituyente de 1857, que aprobó la Constitución de 1857. El Congreso Constituyente de 1956 a 1957. Congreso Constituyente de 1956 fue un órgano electo para la redacción de la Constitución de México. Fue convocado el 16 de octubre de 1855 por Juan Álvarez y sus sesiones se llevaron a cabo el 14 de febrero de 1856 al 5 de febrero de 1857, esta última siendo la fecha que se promulgó la Constitución Política de la República Mexicana de 1857. La convocatoria del constituyente tuvo su antecedente directo en el Plan de Ayutla, el cual, además de desconocer el gobierno de Antonio López de Santana, planteó la convocatoria de un Congreso extraordinario que permitiera el establecimiento de una república democrática como forma de gobierno. Mi nombre es Ana Cristina Rufino García y voy a hablarles de la Constitución de 1857 y la Guerra de Reforma. La Constitución de 1857 surgió de las ideas del Plan de Ayutla, estableció la libertad de expresión, asamblea y conciencia, prohibió los títulos nobles, castigos corporales y la pena de muerte. Fue una constitución de ideología liberal redactada por el autor del Congreso Constituyente durante la presidencia de Ignacio Comonfort. El Plan de Tacubaya de Félix Zuluaga demandó la abolición de esta. Poco después inició la Guerra de Reforma, o también llamada Guerra de 3 años entre liberales y conservadores, entre los años 1858 y 1861. Los conservadores, junto al Plan de Tacubaya, buscaban derogar la Constitución y tomar el poder. La guerra propiamente inició con la batalla de Celaya en Guanajuato el 8 de marzo de 1858 y culminó con la batalla de Calpulalpan en el Estado de México el 22 de diciembre de 1860, con los conservadores derrotados. El 11 de enero de 1861 los liberales entraron victoriosos a la Ciudad de México y por mandato del actual presidente Benito Juárez se agregó a la Constitución las leyes de reforma, estableciendo la separación entre Iglesia y Estado. ¿Qué tal, compañeros? Soy su compañero Eros Moses Pérez Guerrero y les hablaré del tema de la Revolución Mexicana de 1910 a 1917 y sus antecedentes históricos. Revolución Mexicana de 1910 a 1917 y sus antecedentes. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Durante estos 35 años, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política. Pero estos logros se realizaron con altos costos sociales que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Mi nombre es Milka Judith Vilchis Camacho y el tema que voy a desarrollar es constitucionalismo centralista. El 15 de diciembre de 1835 se promulgaron las bases constitucionales que establecieran un régimen centralista que regiera por 11 años. Se introdujo la figura de un cuarto poder, el supremo poder conservador, para mantener el equilibrio entre los poderes. Al año siguiente, el 30 de diciembre de 1836, se promulgó la Constitución llamada Leyes Constitucionales, mejor conocida como las 7 leyes.
El Congreso Constituyente de 1916 a 1917, en el curso de 1916, Carranza impulsó la idea de convocar a un Congreso Constituyente que debía introducir algunas modificaciones en la Carta Magna de 1857. Con esto se trataba de dar por terminada la lucha armada y regresar al orden legal. La convocatoria se hizo en septiembre y las sesiones se llevaron a cabo de diciembre de 1916 a fines de enero de 1917. Hubo una gran diversidad en las opiniones de los diputados, lo cual produjo la formación de dos grupos extremos, izquierdas exaltadas y derechas moderadas, que se alarmaban ante algunas medidas. Carranza convocó a las elecciones para presidente y para diputados y senadores al 22 Congreso de la Unión. El 1 de mayo de 1917, Carranza rindió protesta como presidente constitucional. Mi nombre es Vanessa Correa Venegas y yo les voy a hablar de la Constitución Política de 1917, primera constitución social del siglo XX en el mundo. El 5 de febrero de 1917 fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el presidente constitucionalista Venustiano Carranza. Como producto de los movimientos revolucionarios de 1910, este documento continúa vigente, aunque a lo largo de la historia ha sido reformado en más de 200 ocasiones. El camino que se siguió desde las primeras críticas a la antigua Constitución, la de 1857, hasta la entrada en vigor de la nueva el 1 de mayo de 1917, no fue en un contexto de paz y armonía, sino todo lo contrario. Se originó a partir de la nueva realidad social que vivía México tras el inicio de la Revolución Mexicana, realidad que necesitaba una nueva constitución política que se ajustara a ella y garantizara los derechos de todos los mexicanos. De acuerdo a la historia de la Constitución de 1917, esta fue la primera en incluir los derechos sociales, marcando de esta forma un antecedente para el resto del mundo, lo que le otorgó el reconocimiento de la primera Constitución social del siglo XX. Los antecedentes de esta Constitución están en el Acta Constitutiva de la Federación, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, las 7 leyes constitucionales de 1836, las bases orgánicas de la República Mexicana de 1843, el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Conclusión. El estudio de la historia del derecho constitucional mexicano es un área de sumo interés colectivo debido a las implicaciones que ha tenido en los diferentes ámbitos de la vida nacional, ya que implica aspectos no solo jurídicos, sino también políticos, económicos, sociales e incluso culturales. Esperando que este tema haya quedado claro y sea de su interés, agradecemos su atención.